Hola pueblos de Cocine, yo soy Belén y hoy vamos a hablar de una película que estábamos todos esperando, volviéndonos locos para ver qué tal estaba, y estoy hablando por supuesto de Intensamente 2. Corría el año 2015 cuando se estrenó la primera parte de esta peli y a todos los dejó gratamente sorprendidos esta película que por primera vez hablaba del mundo emocional de una niña, todo lo que ocurre al interior de ella, sus emociones, la forma en cómo se relaciona con su familia, con sus amigos, y fue un éxito total, tanto así que se decidió que iba a salir la segunda parte. Desde el tráiler ya sabíamos que en esta segunda entrega nos traerían a nuevos personajes a la mente y a la vida de Riley, y estos fueron ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza, siendo obviamente la protagonista la ansiedad. Sin más preámbulos, vamos a resumir la peli y explicar el trasfondo psicológico que hay detrás de cada una de las aventuras que vive Riley, cuáles son los fundamentos neuropsicológicos detrás de las decisiones que toma ella y el papel fundamental de las emociones en nuestra vida. Ahora sí, vamos a empezar. El personajito de ansiedad explica que ahora que Riley tiene 13 y le toca atravesar la terrible adolescencia, necesita de emociones más complejas para poder lidiar con todos los cambios que está atravesando. La vida de Riley sigue más o menos igual, ella ahora ya está adaptada a la nueva ciudad, recuerdan que en la primera peli la trama iba de eso, y tiene un grupo de amigas de 3. Durante los años de la adolescencia se siente muy intenso el deseo de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de. Su sentido de identidad se empieza a formar en este tiempo y ha comenzado a tomar pequeños elementos de todo a su alrededor para construirla. Para desarrollar su identidad, el adolescente atraviesa por un proceso de autoconocimiento que lo lleva a descubrir sus pensamientos más profundos, deseos, emociones que nutren todo su mundo emocional. Pero, a pesar de que es importante cómo se ven a ellos mismos, también es muy importante cómo los perciben los demás y el papel que sienten que juegan en el mundo. De ahí la importancia de encajar. Al iniciar la peli vemos una escena interesante. Riley comete un error mientras juega hockey con sus amigos y notamos cómo ansiedad ya estaba más cerca de lo que los demás creían cuando Riley comienza a experimentar algo que es bastante común en la ansiedad, y son los pensamientos negativos intrusivos. ¿Y si me vuelvo a equivocar? ¿Y si no consigo hacerlo bien? Alegría, que no sabe muy bien qué significan estos pensamientos ni qué hacer con ellos, de alguna manera los filtra para quedarse solo con aquellos que son positivos, y los negativos parece enviarlos como a una zona oscura donde no tiene que lidiar con la existencia de estos. Los pensamientos positivos que ha decidido conservar se quedan para formar un perfecto sentido de la identidad, libre de defectos y de fallas. Todo bien sospechoso. Riley y sus amigas son invitadas a un campamento de hockey de 3 días. Esto la emociona un montón, pero luego se entera que sus compañeras de deporte van a ir a otra escuela. Riley se siente enojada, pues percibe que ha sido traicionada, y esta vez es apoyada por sus emociones que salen a su rescate para protegerla. Ya vimos que en la pelea anterior, Alegría entendió que debe permitirle a Riley experimentar la tristeza para sentirse mejor. La noticia de sus amigas ha hecho que Riley sienta alterada la identidad que apenas estaba comenzando a formar. Se sentía bastante cómoda en su pequeño grupo de amigas, pero ahora, tal como en la primera peli, tiene que enfrentarse a una situación estresante y nueva para ella. A esto le podemos sumar la intensidad emocional que se vive en la adolescencia debido al desarrollo del sistema límbico, encargado de las emociones, pero sin haber desarrollado por completo la corteza prefrontal, que es la encargada de regular estas emociones, y que apenas termina de hacerlo hasta más o los 25 años. Así que tu adolescente no solo es así porque quiere, sino porque hay toda una serie de eventos a nivel biológico sucediendo dentro de él. Ansiedad siente que ante esta situación necesita proteger a Riley y comienza a hacer unos pequeños ajustes en su psicología. Ella hace que Riley empiece a imaginar escenarios en los que todo sale terriblemente mal y que actúe en base a ello. ¿Por qué? Aquí es donde tenemos que responder la primera pregunta. ¿Qué es la ansiedad entonces? La ansiedad se puede conceptualizar como una respuesta emocional compleja que se activa al evaluar peligros futuros, no definidos e imprevisibles. A diferencia del miedo, que también es una emoción en la peli, la ansiedad es anticipatoria, es decir, ocurre sin la presencia del estímulo que lo desencadena. Eso significa que en la realidad, en ese instante del presente, nada ha ocurrido,
pero la ansiedad hace que ya se desencadenen una serie de respuestas emocionales que a veces no son placenteras. Durante los últimos años se ha asociado al término ansiedad a muchos significados negativos que tienen que ver con ataques de pánico, aislamientos o trastornos de ansiedad. Pero lo cierto es que la ansiedad no siempre es negativa. Es más, es adaptativa y positiva en algunas circunstancias. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo. Imagina que vas caminando por una calle oscura, tu casa todavía está a varios metros y temes que alguien te pueda lastimar. En ese instante no hay ningún estímulo real que te haga sentir mal o que te ponga realmente en peligro, pero te preocupa que algo malo pueda, entre comillas, pasar y temas por tu bienestar. Entonces, tu cuerpo comienza a experimentar una serie de cambios cuyo actor principal es el sistema nervioso simpático, que hará que tu corazón vaya a latir más rápido, respirarás más rápido también, tus pupilas se van a dilatar y se enviará sangre a tus músculos. Todo esto para que estés preparado para luchar o huir del estímulo aversivo al que le estás temiendo. En este sentido, la ansiedad resulta positiva pues nos está poniendo al tanto de que algo malo puede suceder y que hay que estar alerta. Además, la ansiedad que se generó ha sido proporcional al estímulo que temía. Pero ¿qué pasa cuando siento todo esto y más, aunque el estímulo al que posiblemente me voy a enfrentar no sea tan grande o no ponga en riesgo mi vida? Por ejemplo, si pensar todo el tiempo en mi futuro o en mi trabajo o en lo que va a suceder dentro de un año me bloquea en otras áreas de mi vida, o experimento sintomatología física muy negativa como náuseas, dolor estomacal, taquicardia, etc. En conclusión, la ansiedad solo es negativa cuando afecta mi desenvolvimiento en otras áreas de mi vida y resulta incapacitante para funcionar. En la peli, Alegría explica que Riley tiene un sentido de la identidad que la hace ser quien es, que está representado por esta especie de arbolito o de flor. Esta identidad está formada por sus creencias, que a la vez están compuestas por pensamientos. Las creencias son evaluaciones, interpretaciones, reglas o supuestos que las personas hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y que determinan la forma en cómo entendemos el mundo, y lo componen pensamientos que pueden ser negativos o positivos. Riley hasta ahora, con ayuda de Alegría, ha tenido un sentido de la identidad con creencias y pensamientos muy positivos, como soy amable, soy fuerte, mis padres están orgullosos de mí. Pero ahora, con la llegada de la ansiedad, Riley ha comenzado a tener pensamientos menos amigables y sobre todo catastróficos. Estos pensamientos podemos identificarlos cuando aparecen en modo de pregunta como un ¿y si? Y le agregamos el escenario más terrible posible que creamos que pueda pasar. De esta forma, en teoría, estamos preparados para cualquier eventualidad. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mañana pierdo mi trabajo? ¿Y si mis amigos se cansan de mí? El miedo te protege de las cosas que ves, pero la ansiedad de lo que no ves. De esta forma, estás preparado para el futuro. Pero como ya hemos dicho, esta ansiedad se va tornando oscura cuando comienza a afectar nuestras relaciones o áreas de la vida. Riley se siente angustiada porque piensa que ha perdido a sus amigas. Además, ha comenzado a sentirse presionada por ingresar al equipo de hockey y ha asociado estas dos ideas para generar un pensamiento negativo que le está causando mucha ansiedad. Si no logro ingresar al equipo, me quedaré sola y no tendré más amigas. Tú y yo, que quizás no estamos pasando por la adolescencia ni por un momento ansioso, podríamos identificar rapidito que es un pensamiento negativo, pero una persona que pasa por esta situación no consigue verlo así de fácil. ¿Y cómo sabemos que es un pensamiento negativo o irracional? Tiene que cumplir con algunos criterios desde el punto de vista de la terapia cognitiva conductual, y lo voy a tratar de explicar así rapidito. Es un pensamiento que me genera malestar psicológico, no me sirve para nada, no tiene evidencia y no es flexible. En este caso podríamos decir que el que Riley piense que si no ingresa al equipo no tendrá más amigas es bastante inflexible, no admite ninguna otra posibilidad. Pensar de esa forma no le ayuda, todo lo contrario. Y no es algo que necesariamente tenga que pasar, no está basado en ningún tipo de evidencia. En el pasado ella ya ha podido hacer amigas sin haber estado en ese equipo, entonces es muy probable que si lo intenta lo pueda volver a hacer. Esto que acabamos de hacer es lo que se trabaja en terapia con pensamientos y emociones y tiene que ver con el debatir estas ideas que yo estoy teniendo. Alegría se empezaba a dar cuenta que esa ansiedad que al principio le estaba protegiendo ahora le está robando la tranquilidad
y cuando intenta hacer algo para cambiarlo junto con las otras emociones, es expulsada por la ansiedad y por las emociones nuevas. Al dejar a las otras emociones sola, Riley ha comenzado a autoexigirse como loca. Ya no está durmiendo bien, se está alejando de sus amigas y esa motivación inicial que tenía cuando se divertía jugando su deporte favorito se ha perdido, pues ahora ha creado un nuevo pensamiento negativo donde si no es la mejor jugando hockey, se va a quedar sola. Su ansiedad está escalando. Las otras emociones se esfuerzan por volver al centro de comando de Riley, pero no lo consiguen. En su búsqueda llegan a este lugar oculto donde Ansiedad viene trabajando a todos como locos, creando un montón de escenarios catastróficos que ponen a Riley más ansiosa. Lo que está haciendo la ansiedad es utilizar a Riley en contra suya, usando su creatividad. La pobre Riley ni siquiera puede dormir porque sigue pensando en cómo hará para ingresar al equipo, qué va a pasar si no lo consigue, logrará tener amigos a pesar de ello. Y si nos detenemos un momento a analizar estos pensamientos que Riley está teniendo, nos podríamos dar cuenta que todos ellos están ubicados en temporalidad en el futuro. Nada de lo que Riley se está imaginando ha pasado aún y no hay forma de que ella tenga una certeza de que así va a ocurrir. El que Riley esté dirigiendo toda su atención al futuro está ocasionando que no disfrute del presente, del aquí y el ahora. Ella podría estar pasándola bien con sus amigas, aprendiendo de las chicas mayores del equipo, pero no, está gastando toda su energía en vivir todas estas cosas en el futuro, para que Ansiedad pueda, entre comillas, protegerla y la tenga preparada. Lo que ocasiona que Riley sea cada vez más dura con ella misma y más autoexigente es que está siendo dominada por la ansiedad, que ha hecho que sus motivaciones cambien. Antes Riley tenía motivaciones internas o también llamadas intrínsecas para hacer lo que le gusta, como el hockey. Lo hacía por diversión, porque le hacía sentir bien, porque compartía con sus amigas, pero ahora ya no lo hace por ella. O sí, pero pensando más en los otros, si las chicas se burlarían, si la van a aceptar, si los papás se decepcionarían, etc. En un momento Alegría llega a este lugar oscuro donde había estado desechando los recuerdos o experiencias negativas de Riley para formar una identidad perfectita, y al evaluarlo se da cuenta que en ellos también estaba ansiedad, pero en menor medida. Quizá el haber eliminado estos recuerdos evitó que Riley enfrentara estas emociones negativas con las que tenía que lidiar para en un futuro poder enfrentar situaciones como el fracaso, la vergüenza o el rechazo. Y eso tenemos que llevarlo a nuestra vida. A la ansiedad hay que enfrentarla, no hay que evitarla. Escondernos de ella lo único que hace es reforzarla, alimentar al monstruo. Hay que confrontarla con la realidad, con el debate de nuestros propios pensamientos. Lo que tu mente y tus pensamientos te dicen no siempre son verdad. A veces nos juegan una mala pasada y se aprovechan de nuestros miedos, expectativas o experiencias negativas pasadas, y poco a poco pueden llegar a consumirnos o a cambiar quienes somos. Riley, presa de estas emociones y de su autoexigencia, golpea en el partido sin querer a su amiga y es enviada a la cámara de castigo. Y en este sitio experimenta lo que, si alguna vez te ha pasado, sabes que es horrible: un ataque de pánico. En un ataque de pánico puedes sentir dolor de pecho, escalofríos, dificultad para respirar, taquicardia, mareos, etc. Puede ser una situación muy agobiante si no sabes cómo controlarla a tiempo. Volviendo a las emociones, en ese momento Ansiedad dice algo que particularmente me tocó mucho, y es cuando le dice a Alegría que lo importante no es quién sea Riley, lo importante es quién debe ser. Y este debe es el que me hizo ruido. ¿Cómo se supone que debe ser alguien? ¿Quién determina eso? ¿Estoy condenada a sentir cada vez menos alegría por conseguir lo que se supone que debo? La vida va tan rápido, pueblo, que parece que lo único que importa es hacer lo que deberíamos. Pero estos son pensamientos en forma de distorsiones cognitivas que alimentan la ansiedad, porque están basadas en expectativas poco realistas y autoexigencias muy estrictas y poco flexibles. Debería hacerlo todo bien, debería sentirme feliz siempre, no debería equivocarme. Es imposible que las cosas salgan exactamente como quiero que salgan, porque tengo que asumir que no todo está bajo mi control. Siempre habrá cosas que no puedo controlar.
Además, apegarnos a los debería nos mete en un círculo vicioso de autoexigencia, donde si no cumplo mis propias expectativas, me convierto en alguien muy crítico conmigo mismo, lleno de culpa, y esto termina afectando mi autoestima y mi seguridad. Después de este ataque de pánico, Alegría comprende que Riley no solo es sus pensamientos positivos, Riley también es sus errores, sus miedos, sus sueños, sus motivaciones, sus deseos por encajar y el amor de su familia. Riley es todo ello y justamente necesita de todo esto para formar su identidad. Una más real, una que le permita aprender de lo que vive y que le dé herramientas para enfrentar su ansiedad. Ya no esconderla en el olvido, sino ahora mirarla de frente y superarla. Antes se hablaban de emociones positivas y negativas, pero ahora felizmente se sabe que todas las emociones son importantes. Alegría, tristeza, desagrado, miedo, ansiedad, envidia, vergüenza y todas ellas, y se tienen que sentir porque cada una en su medida y forma particular nos hace especiales. Al final, Riley y ansiedad dentro de ella comprenden que el adolescente necesita enfrentar sus temores y los retos de la vida, pero desde la paciencia y la autocompasión. Abrazar sus cambios con amor y soltar su autoexigencia, porque Riley ya es perfecta siendo quien es. Al final de la peli nunca supimos si Riley entró o no al equipo, porque eso ya no importa. ¿Qué les puedo decir, pueblo? Intensamente 2 me ha gustado un montón. Yo no sé igual si me quedaría con esta o con la primera película. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Cuál fue la que les gustó más? ¿Qué mensaje les pareció más interesante? No lo sé, conversemos por ahí. Les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan a seguir al Pueblo Psicocine en Instagram, Facebook y TikTok. Hagan maratón de otros videos que tenemos por aquí por el canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!